marzo del 2020 llegó acá, me acuerdo, suspendieron las clases y todo lo demás. Y desde ahí, desde ese momento, ya les quiero pedir que pongan un poquito de atención acá, desde ese momento nosotros, ¿cierto? Como personas, como humanidad, hemos ido viviendo una serie de acontecimientos, ¿cierto? Donde estuvimos encerrados casi 2 años, ¿cierto? Un poquito más en nuestras casas, tuvimos que adaptarnos a eso. Y hoy en día una serie de otros acontecimientos que tienen que ver con conflictos en el mundo, ¿cierto? Rusia, Ucrania y en el último tiempo Israel y también Irán. Entonces, cuando comienzan a ocurrir estas cosas, comienza, y sobre todo cuando hoy día vivimos en un mundo totalmente globalizado, ya hoy día conocemos en tiempo real todo lo que está sucediendo en distintas partes del mundo, nos metemos al Google Earth, ¿cierto? Y podemos ver donde nosotros se nos ocurra, allá podemos ir, ¿cierto? A través de Internet. Entonces hoy día vivimos en un mundo muy distinto en donde todos los acontecimientos se viven casi en tiempo real. Entonces, considerando esas situaciones, es que comienzan a haber muchas especulaciones, principalmente asociados a las profecías que aparecen en la Biblia, ¿cierto? De los tiempos ya finales de la humanidad. Para los que nosotros creemos, ¿cierto? En Cristo Jesús sabemos de que Él va a venir, va a volver, va a haber una segunda venida. Y con eso, ¿cierto? Comienza un nuevo tiempo para la humanidad. Entonces, dentro de estas especulaciones, ¿cierto? Que están relacionadas a estas profecías, se ha despertado un interés, ¿cierto? Un interés por especular, por traer a la mesa, por decirlo así, las distintas situaciones que están ocurriendo y cómo eso se relacionan con los últimos tiempos. Pero hay puntos importantes que tenemos que saber como iglesia, ya como iglesia. Uno de ellos es que independiente de lo que pase o no pase en el país y en otras partes del país, es importante siempre tener una lectura constante de la Biblia, de su palabra. ¿Ya? Eso es lo primero, es fundamental para nosotros, porque de esa manera queremos conocimiento y ese conocimiento no solamente es para nosotros, sino que nos trae revelación. Entonces es importante, ¿cierto?, leer la Biblia, pero no solamente para saber, ¿cierto?, cuándo comienza, si ya comenzó la tribulación, cuándo se terminó la tribulación, cuándo viene el arrebatamiento, empiezan a sacar cálculos, no, si yo creo que el próximo año sí. No es la idea de leer la Biblia para sacar ese tipo de conclusiones apresuradas, ¿cierto? Sino que lo más importante es que nuestra lectura de la palabra tiene que ser para tener una comunión con Dios. Amén. Ese es el objetivo principal. Y en eso no nos podemos perder. Dígale al que está a su lado, no te puedes perder, ¿ya? En buscar, elucubrar y sacar conclusiones a partir de la lectura de la palabra, sino que tiene que ser una lectura genuina, una lectura que realmente te lleve a tener una verdadera comunión con Dios. Y por otra parte, las profecías, ¿cierto?, fueron entregadas ¿por quién? Por los profetas, ¿cierto? Del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Y esas profecías, ¿cierto?, su función principal era que tanto hombres y mujeres, ¿cierto?, pudieran saber lo que venía. Hoy día nosotros tenemos profecías particulares e individuales para nuestras vidas, ¿cierto?, pero también tenemos profecías para la humanidad. Y los profetas, ¿cierto?, son los encargados de anunciar de que la gente pueda estar preparada, ¿cierto?, y recordando que lo principal, los profetas y las profecías, lo principal es recordar las bendiciones de la obediencia y del arrepentimiento individual de su pueblo. Eso es lo principal de cada profeta, de estas profecías que colocaron. Pero también, ¿cierto?, tienen como función y objetivo darnos a conocer las consecuencias
en nuestra vida de la desobediencia y de la testarudez que puede haber en nuestras vidas. Amén. Entonces, siempre toda situación particular, toda situación que nosotros vivimos como personas y todas las cosas que hoy día vive el mundo, ¿cierto?, tienen un propósito en nuestras vidas y en la vida de la humanidad, y que no es otra cosa que prepararnos en este tiempo para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, hablemos de la segunda venida de nuestro Señor, la segunda venida de Jesús. Y esta segunda venida está basada en una profecía, ¿cierto? Una profecía que implica de que Jesús volverá, ¿cierto?, en gloria y majestad. Amén. Cuando el Señor Jesús, ¿cierto?, yo me imagino, no sé, yo sé que va a volver así como los discípulos lo vieron irse en el cielo, así va a volver. Y yo no sé si va a tocar la tierra, no sé si qué es lo que va a ocurrir, no lo sé, no tengo esa revelación, pero de que se va a conmover la humanidad, se va a conmover, se va a remecer, porque vendrá en gloria y majestad, vendrá como un Dios real. Nada ni nadie podrá decir de que Dios no existe. Dice su palabra que toda rodilla se doblará delante de su presencia. Amén. Denle un aplauso al Señor por eso. Denle un aplauso al Señor. Entonces de eso estamos seguros, son certezas espirituales que nosotros tenemos, ¿cierto? Como creyentes, como personas que vienen a una iglesia y que viven una vida en Cristo, vivimos, ¿cierto? Y sabemos de que Jesús va a volver. Y en Mateo 16, 27 dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. En Hechos 1, 9, 11 también se refiere a esto. Dice, habiendo dicho esto, Jesús, ¿cierto?, cuando ya se despedía, cuando ya volvía al Padre, dice, habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Estamos hablando de Jesús. Y los discípulos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Amén. Entonces, esa es una profecía. Sabemos de que Él va a volver. Amén. Y cuando hablamos de la segunda venida de Jesús, también tenemos que saber de que hubo una profecía de la primera venida de Jesús. Amén. Entonces, pero hablemos de la segunda venida de Jesús. Tenemos que tener claros que la segunda venida de Jesús, ¿cierto?, nos va a llegar un aviso al celular, ¿cierto? ¿Les va a llegar un aviso al celular de que la venida segunda? No, ¿cierto? No va a empezar a sonar como Senaprep, ¿cierto?, que manda aviso de tsunami, ¿cierto? No va a haber ese aviso, de ninguna manera. Es sin aviso. En Mateo 24, del 42 al 44 dice, por lo tanto manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendrá despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Amén. Dígale que está a su lado, tienes que estar preparado. Tienes que estar preparado. Y en Lucas 12:40 dice, asimismo deben ustedes estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Nuevamente se dice lo mismo. Entonces, como cristianos, ¿cierto?, como hijos de Dios, sabemos de que Cristo va a volver en algún momento. Yo no sé si cuando vuelva lo voy a ver o capaz que ya esté
fallecido, ¿cierto? Pero yo tengo una certeza. La certeza es que Jesús en su primera venida vino, murió por nosotros, resucitó al tercer día y Él va a volver. Amén. Esa es mi fe y en eso se cimenta mi vida. Se cimenta mi vida. Entonces hoy día nosotros tenemos que saber que Cristo tiene que volver. Y yo no sé cómo me irá a encontrar a mí, a lo mejor ya esté bajo tierra, ¿cierto? Hace rato, no sé cuánto tiempo, pero si Él vuelve, mi fe es que yo y mi esperanza es que yo resucite. Y si estoy vivo, es encontrarme con Jesús en el cielo. Porque eso dice su palabra, que nos encontraremos con Él. Entonces esas certezas tenemos que tenerlas en nuestro corazón, de que va a volver y cuando Él vuelva, que me encuentre a mí preparado, haciendo la pega, viviendo una vida en santidad. Haciendo la pega ¿en qué sentido? En el sentido de anunciar la buena nueva de la salvación de Jesús a las personas que no lo conocen. Entonces, ¿dónde empiezan los problemas? Los problemas empiezan cuando nos ponemos un poco creativos, ¿cierto? La imaginación la dejamos a echar a andar y empezamos a encajar las cosas. Oye, la palabra dice esto, entonces hoy día estamos viviendo esta profecía. No, en realidad no, porque todavía falta que primero ocurra esto, primero este acontecimiento, entonces lo que estamos ocurriendo ahora no es el comienzo de la tribulación y ahí empezamos a enredarnos. ¿Cómo nos gusta enredarnos? Y el enredo, ¿qué es lo que genera? Confusión. Y no sabemos para dónde va la micro. Discúlpeme que lo diga de esa manera. ¿Ya? Entonces, y aquí quiero decirles lo siguiente, y es que vivir un tiempo profético es muy distinto que haber conocido una profecía cumplida. ¿A qué me refiero yo? Cuando Jesús vino, ¿cierto? En Mateo 24, 1, 2 dice, Jesús salió del templo y mientras caminaba se acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Le dijeron, mira Jesús, este es el templo del Señor, templo de Dios. Pero Él dijo, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Amén. ¿Y qué hicieron los judíos en ese tiempo? Los discípulos, pero ¿cómo si este es el templo sagrado, el templo? ¿Cómo se va a destruir nuestro templo si es el templo de Dios? Pero ellos lo que no captaron es que Jesús construyó en 3 días el nuevo templo, pero aquí en nuestro corazón. Amén. Entonces Él dio una profecía. Y entre nos, ¿le entendieron la profecía a los judíos, sus discípulos, o no? De que el templo iba a ser destruido. Para ellos era algo inconcebible, algo abominable, de hecho. Y de hecho, por eso no querían mucho a Jesús. Pero la profecía se cumplió. Y los romanos vinieron y no dejaron piedra sobre piedra. Amén. Entonces, ¿por qué le doy este ejemplo? Este ejemplo de profético, porque tenemos que saber de que una cosa es conocer esta profecía, ¿cierto? Que Jesús entregó en un contexto físico para los judíos de ese tiempo de que el templo se iba a destruir. Y se cumplió esa profecía. Y nosotros dijimos, no, el Señor lo profetizó, ¿cierto? Y se cumplió. Ya, pero una cosa distinta es estar viviendo en un tiempo profético. Y hoy día, dígale al que está a su lado, hoy día estás viviendo el tiempo profético de la segunda venida de Jesús. Y a veces en ese tiempo, así como esos judíos que estaban ahí no entendieron nada, porque la voluntad de Dios era construir hoy día un templo en el corazón de cada uno de nosotros, ellos tampoco lo entendieron. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es el siguiente, el punto es que nosotros en este tiempo tenemos que dejar que Dios haga su voluntad. Amén. Nos guste o no nos guste, lo entendamos o no lo entendamos,
es el Señor el que tiene la última palabra y es el que tiene en sus manos el destino de esta humanidad. Amén. Y ante eso no podemos hacer nada. Pero lo que no podemos hacer es confundirnos. Dígale que está a su lado nuevamente, no te puedes confundir, ¿ya? No te puedes enredar, no podemos hacer, no podemos darnos ese lujo. Y aquí algo importante y que gracias a Dios, ¿cierto? Dios nos entrega esta revelación de algo que ya ocurrió, pero también lo podemos llevar a este tiempo de la historia de la humanidad. En Juan 1, del 19 al 23, se los voy a leer, es el testimonio de Juan el Bautista, cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. Porque él se levanta, ¿cierto? Se levanta como alguien que comenzó a decirle a la gente, ¿cierto? Prepárense, alégrense porque el reino de Dios se está acercando. Y alguien lo entendió, ¿no? No. Y más encima el compadre se mandaba sus paseos por el desierto. ¿Cómo andaba vestido? De etiqueta, ¿cierto? ¿Andaba de etiqueta? ¿Cómo andaba vestido Juan el Bautista? De puras pieles nomás, comía miel, pastos por ahí, ¿cierto? Lo que encontraba. Entonces ese tipo, ¿qué le decían? Ese compadre está loco, ¿cierto? Tenía que haber andado, no muy fragante tampoco, pero a lo mejor se lavaba de vez en cuando, pero igual, ya. Está loco esa persona, porque anunciaba la venida del Mesías. Muchas veces a ti te van a decir lo mismo. Va a haber un rechazo contra ti. Oye, pero ¿qué estás hablando si estamos viviendo en otro tiempo? No puedes hablar de Dios, pero eso no va con nosotros, no va con el tiempo que vivimos, no va con la sociedad actual que ve muchas veces el Evangelio de Jesús como algo antiguo, pasado, una locura. Entonces, cuando los judíos en ese tiempo vieron a Juan el Bautista, le fueron a preguntar. Dice acá, este es el testimonio de Juan el Bautista, ¿cierto? Cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza: yo no soy el Cristo. Lo primero que le dijeron, yo no soy el Mesías. Y los judíos le volvieron a preguntar, ¿quién eres entonces? Le preguntaron, ¿acaso eres Elías? No lo soy. Después le dicen, ¿eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Entonces ya cuando se aburrieron, este compadre no nos va a decir nada. Entonces ya, ¿qué dices de ti mismo ya? Por último eso. Y Juan respondió con las palabras del profeta Isaías: yo soy la voz de uno que grita en el desierto, enderecen el camino para el Señor. Amén. Entonces, si ustedes se fijan, los judíos que estaban ahí medio cachudos, ¿cierto? No sabían quién es este compadre que anda ahí gritando por todos lados. Lo primero que le dicen, si eres el Mesías, si eres el Cristo. Y él dijo, no soy. Y después dicen, entonces es Elías. Porque la palabra profética dice que primero vendría, ¿cierto? Elías como profeta antes del Mesías. Y él tampoco dice, no soy Elías. Entonces eres el profeta, porque Dios le dijo a Moisés, ¿cierto? Por eso levantaré entre tus hermanos un profeta como tú, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Porque los judíos sabían de la palabra de Dios, tenían conocimiento de ello, entonces iban haciéndole un cuestionario, iban haciendo, ya, el Cristo no es, Elías tampoco, el profeta que aparece por ahí, que Dios le habló a Moisés, tampoco. Entonces, ¿quién eres tú? Y Juan les habla a través del profeta Isaías: yo soy la voz de uno que grita en el desierto, enderecen el camino para el Señor.
En Malaquías 4:5 dice: estoy por enviarles el profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Entonces, Juan, ¿qué le pasó a Juan? Se murió, ¿cierto? Se murió. Y quedó Jesús. Y en un momento previo a cuando Él es crucificado, ¿cierto?, va a orar, y delante de algunos de sus discípulos Él muestra su gloria. Eso aparece en Mateo 17. Se transfigura, aparece en algunas partes. Muestra totalmente cómo es Él. Y cuando eso sucede, sus discípulos obviamente quedan impresionados y se dan cuenta recién: Él es el Cristo, Él es el Mesías. Recién se vienen a dar cuenta. Entonces en Mateo 17, del 9 al 13 dice: mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó: no cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre se levante de entre los muertos. Entonces los discípulos preguntaron a Jesús, cuando ya se dieron cuenta era el Mesías, era el Cristo, el Salvador: ¿por qué entonces dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Porque no les encajaba eso. Si Cristo ya llegó, ¿cuándo estuvo Elías acá? Entonces Jesús les dice: sin duda Elías vendrá y restaurará todas las cosas, respondió Jesús. Pero les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les estaba hablando de Juan el Bautista. Amén. Y cuando le preguntaron a Juan: Juan, ¿tú eres Elías? ¿Qué dijo Juan? No, yo no soy Elías, no soy. Entonces, ¿cuál es el punto acá? El punto está en que las profecías se cumplieron, muchas de ellas se cumplieron antes de que llegara Jesús. Pero la gente de ese tiempo que vivía esa profecía no se dieron cuenta de las cosas que estaban aconteciendo. Los discípulos nunca se dieron cuenta de que Elías había venido a través de ¿quién? De Juan el Bautista. Entonces, en este tiempo, lo que yo les quiero decir y que Dios nos ha revelado en este tiempo es que estamos viviendo y experimentando una profecía. Pero en este tiempo de experimentar y vivir una profecía, no saque conclusiones apresuradas. Amén. Porque en este tiempo salieron como 200 youtubers hablando cada cosa y que no tiene nada que ver con las profecías que te tienen que cumplir. Dígale que está a su lado: tenéis que ser vivo. No tienes que dejarte embaucar, por decirlo de alguna manera, con cualquier cosa, porque solo Dios sabe cuándo volverá su Hijo. Amén. Entonces, en este tiempo, todos los judíos de ese tiempo, sabían que antes de Jesús debía venir un profeta, el profeta Elías, pero que fue Juan el Bautista, pero que en el mismo Juan el Bautista supo que él era, ¿cierto?, el profeta Elías que se reencarnaba, su espíritu se reencarnaba en él. Porque la profecía de Malaquías la estaban ellos viviendo en tiempo real. Dice: estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor. Entonces, en este tiempo, tiene que saber ustedes que estamos experimentando, viviendo los últimos tiempos. Pero no le ponga fechas. No empiece a confundirse: mira, parece que esto es, no, pero esto no es, porque en realidad primero tiene que pasar esto, pero esto a lo mejor todavía no pasa o ya pasó, y probablemente ya pasaron muchas profecías de los últimos tiempos y todavía no nos damos cuenta. Entonces salen estas
personas, ¿cierto?, haciendo y hablando de las profecías de la segunda venida de Jesús a la luz de los acontecimientos actuales. Y nos podemos confundir, cualquiera se puede confundir. ¿Y por qué razón? Porque no conocemos el tiempo que se está viviendo de las profecías de la segunda venida de Jesús. Ni los mismos judíos que vivieron y experimentaron una vida directa con Jesús se dieron cuenta, hasta cuando Él se fue. Entonces, nosotros no conocemos la secuencia del reloj de Dios para la segunda venida de Jesús. Dice en Mateo 24:36, dice: pero en cuanto al día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Amén. Entonces, en este tiempo, Dios nos llama a que, independiente de los acontecimientos que estemos viviendo hoy día, y que las estamos viviendo en tiempo real, y que son desastrosas, horribles, con esto ya estoy terminando, tenemos que aprender en este tiempo a depender única y exclusivamente de Jesús. Amén. Tenemos que aprender a que tenemos que vivir lo más importante que dejó Jesús en esta tierra, y que es su evangelio. En este tiempo tenemos que aprender a que, independiente, ¿cierto?, de las cosas que hoy día veamos en tiempo real, tenemos que saber que tenemos que prepararnos y tenemos que estar haciendo la pega cuando Él venga. Mateo 24:44 dice: por tanto también vosotros estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. Entonces, más allá, vuelvo a insistir, de los acontecimientos que estén sucediendo, tienes que saber que Dios siempre va a guardar a su pueblo. Siempre lo va a guardar. Pueden ocurrir muchas cosas a nuestro alrededor, pero Dios cumplirá su promesa en nosotros. Y que no tenemos que tener miedo ni temor. A nuestros hijos e hijas, decirles de que en este tiempo vivimos el tiempo de prepararnos para Jesús. No para tener miedo de las cosas que puedan o no puedan acontecer en nosotros. Dios tiene el control de todo y nos va a guardar y nos va a proteger y cumplirá su palabra profética en nuestras vidas. Y tenemos que prepararnos para que cuando el Señor Jesús venga, nos vayamos con Él. Y si por alguna razón ya hemos fallecido, resucitemos y nos vayamos con Él. Esa es nuestra esperanza. En eso tenemos que pensar, en eso tenemos que trabajar. Y que nada ni nadie te arrebate o te quite esa profecía, esa promesa que tú tienes en el corazón. Van a ocurrir cosas y van a seguir ocurriendo cosas. Pero nuestra fe no puede verse afectada por lo que esté ocurriendo. Nuestra seguridad en Dios no puede ser afectada. Y tenemos que mantenernos firmes hasta el fin, para que seamos salvados. Amén. Póngase en pie, por favor. Le quiero pedir para ya ir terminando. Y decirle al Señor: gracias, Señor, porque en este tiempo soy parte de tu profecía. Dígale eso al Señor: gracias, Señor, porque en este tiempo, independiente de lo que suceda, yo en ti estoy seguro de que tú cumplirás tu palabra profética en mí a través de tu palabra. Dígale: gracias, Señor, porque en este tiempo estamos viviendo en tiempo real.
tu segunda venida, Jesús. Y me mantendré firme pensando, Señor, de que tengo la oportunidad de la vida eterna contigo y de que estaré haciendo lo que tú me mandaste a hacer, Señor Jesús, de ir hasta lo último de la tierra anunciando tu palabra, Señor Jesús, dando a conocer la buena nueva de la salvación. Padre amado, en este tiempo te pedimos que cuando tú vengas, Señor Jesús, nos halles haciendo, Señor Jesús, lo que tú nos has mandado a hacer.